Buenas. Bueno, hoy os vengo a hablar de La espada y la flor y esta vez dos capítulos, el 96 y el 97. Estuve pensando en haceros un vídeo solo del 96, pero es que la manera en que acababa con el administrador, pues pensé que lo mejor sería esperarme al otro capítulo para ver cómo iba desenvolviéndose y así os contaba toda la historia. Y la verdad es que creo que ha valido la pena la espera, sobre todo porque yo creo que el administrador, después de cómo ha acabado el capítulo 97, no sé cómo habrá acabado, pero creo que al final muy bien no va a acabar. Ya sabéis que el capítulo 95 acabó que el administrador se encontraba de nuevo cara a cara con Mr. Cicatrices, después de que Mr. Cicatrices hubiera comprado el cuerpo que él pensaba que era de Luke, y se notaba que quería preguntarle algo. El hecho es que en el momento en que empieza el capítulo 96 se nota que es un poquito otra vez, ha vuelto otra vez atrás en el tiempo, que es en el momento en el que Mr. Cicatrices ha encontrado o le han avisado que han encontrado el cadáver de Luke. Entonces lo que se ve en ese momento son las historias que parece ser que le están contando al administrador, porque el administrador está encerrado en su casa, que está detenido, con un, no me acuerdo cómo se dice, apresado en el domicilio o algo así. Bueno, perdón, que hay veces que tengo la cabeza hecha un lío. El hecho es que lo que están contando es que Mr. Cicatrices al principio, cuando se lo dice, le entra rabia porque no se lo puede creer, o sea, lo típico. Al principio es una negación, le dicen que le lleven al lugar donde se supone que habían encontrado el cadáver, porque no puede ser, ese no puede ser el Luke, no puede ser el Luke. Y el hecho es que mientras está con pura rabia, o sea, después de decir de negación, ya está con rabia, cabreadísimo. El ayudante que se supone que debería haber mantenido a Luke, que es un ayudante que siempre ha estado con él, le dice que se tranquilice, pero que es normal que hayan encontrado su cuerpo, porque Luke había estado todo el rato intentando quitarse la vida, y es normal que llegue un momento que lo hubiera conseguido. Entonces vemos el cambio de la cara de Mr. Cicatrices de rabia a tristeza y dolor, mirar esa cara llorando, y el administrador mientras tanto está pensando que se lo merece, que se merece tener ese dolor por todo lo que le ha hecho pasar a Luke. Y la verdad es que sí, yo creo que poco está llorando, sinceramente, se merecería tener mucho más dolor. El hecho es que después de que ocurre eso, el ayudante de Mr. Cicatrices acude a casa del administrador a decirle que ha sido llamado para encontrarse con Mr. Cicatrices, y le dice que por qué. Y le dice que Mr. Cicatrices lo que quiere es ver en qué lugar sería el más idóneo para enterrar a Luke, y que quiere hablar con él. Claro, el administrador está enfadadísimo. Lo primero que le dice es, se nota, te han hecho daño, te han castigado por algo, y dice, sí, me han castigado porque no estuve lo suficientemente atento, o sea, como diciendo, vamos, que Luke se había escapado por culpa de la negligencia de él, y por eso tenía las manos dañadas, porque se notaba que su amo quería mucho a Luke. Claro, el administrador se cabrea muchísimo, le dice que eso no es querer, que qué significa querer, el hecho de mantenerlo en cautiverio y hacerle daño, y que eso no era querer y tal. Y es cuando este ayudante de Mr. Cicatrices le dice que sí que lo quería, y que él lo había notado porque Mr. Cicatrices desde joven era un hombre así, muy taciturno, que estaba siempre, que parecía que no mostraba emociones por todo lo que le había pasado, el hecho que siempre estaba en la guerra, sus padres no le habían hecho caso, y que era una persona que se notaba que no mostraba muchos sentimientos. Pero en el momento que trajo a Luke a casa, el ayudante empezó a notar cambio en Mr. Cicatrices, sonreía más, estaba más contento. Entonces llegó un momento que cuando ya se supo que el Luke había estado, porque claro, el ayudante le da la culpa a Luke diciendo que lo ha seducido, y que después de que ya lo había seducido ya era tarde para Luke, porque Mr. Cicatrices no lo iba a dejar ir. Entonces, después de todo esto, que el administrador empieza a pensar que él sigue pensando que no puede ser, que eso no puede ser amor, se planta delante de Mr. Cicatrices, y Mr. Cicatrices al principio le dice, bueno, pues eso, que quiere saber dónde puede estar, dónde puede poner su tumba, y el administrador, muy frío y muy calmado, le dice que cerca de donde está la tumba de su hermano y tal. Y claro, Mr. Cicatrices se pregunta que cómo es posible que esté tan tranquilo,
con todas las veces que le ha dicho de todo, que perdía la compostura con él y tal, dice, y ahora que ha muerto, estás muy tranquilo. Y claro, él le dice, ¿qué voy a hacer? Claro, intentando aguantarse, lo que de verdad quiere decir, sobre todo, que está vivo, pero eso quiere decir que no tiene ningún sentido ahora hacer nada porque ya no está, ya se ha muerto y tal. Mr. Cicatrices se nota que entre que está medio loco, rabioso, con muchísimo dolor y tal, empieza a darle vueltas y empieza a decirle lo que está pensando y en el fondo no se está equivocando, diciéndole que en el fondo él está tranquilo porque sabe que no ha muerto, que si lo están intentando engañar, que si tal. Entonces el administrador se levanta diciendo, bueno, ya hemos acabado de hablar, esto es una locura, estás loco, estás intentando proyectar, bueno, como diciendo, estás proyectando tus ilusiones, sabes que está muerto, yo no puedo hacer nada y tal. Y ahí se acaba el capítulo 96. Y en el 97 sigue con el encontronazo de los dos. A mí, el administrador, os lo digo, me da mucha pena porque es que en serio va a tener mal final seguro. Lo mantiene acorralado Mr. Cicatrices diciéndole que les están tomando el pelo, que no puede ser que esté tan tranquilo. ¿Qué más le dice? Y le dice, lo arrastra fuera el Mr. Cicatrices a la administración y le dice, quiero ver la reacción que tienes delante del cadáver, si es verdad que es él, porque le empieza a decir que la peca parece mucho más suave, que no puede ser, y sobre todo porque al administrador se le escapa diciendo, no voy a reconocer nada si la cara está destrozada. Y le dice, ¿cómo lo sabes? Que el administrador dice, todo el mundo sabe que encontraste el cadáver destrozado. Pero poco a poco, claro, se empieza a ver las incoherencias del administrador y le arrastra fuera para ver el cadáver. El administrador empieza a gritar y es en ese momento cuando el administrador recuerda que Luke le dijo que no le haría nada Mr. Cicatrices a él si él al final confesaba y decía que todo había sido por culpa de él, que toda la idea había sido de Luke, que él no tenía nada que ver y tal. Pero claro, igualmente el administrador quiere proteger a Luke, o sea, porque, a ver, el administrador está enamoradísimo de Luke y sobre todo quiere resarcirse con lo que le había hecho. Y le dice, al final se le escapa y dice, si viviera, ¿qué podrías hacer tú? ¿Qué pretendes hacer? ¿Volver a traerlo aquí? ¿Volver a dejarlo encerrado? Tal? O sea, ¿pretendes que reviva lo mismo, todo el daño que le has hecho y tal? ¿Que a él no le quedaba nada y lo has terminado de dañar? O sea, como recriminándole, diciéndole, ¿para qué quieres que esté vivo? Déjalo tranquilo, haz que está muerto. O sea, en el fondo ya confiesa que está vivo, sin darse cuenta, y lo suelta todo y le dice que le ha quitado todo en su vida a todas las personas que amaban, ¿por qué no puede dejar tranquilo? Y es cuando Mr. Cicatrices ya se termina de cabrear porque le dice, jamás lo podrías hacer feliz. En un ataque de cólera lo empuja, lo golpea, lo tira al suelo, empieza a pegarle, parece que le va a clavar algo, al final no, porque está con rabia, pero al final él mismo, o sea, el Mr. Cicatrices empieza a pensar, vale, que está con toda esa rabia dentro porque en el fondo sabe que tiene razón. ¿Cómo podría él hacerlo feliz? ¿Cómo podría estar bien? Y después empieza a pensar cómo era el Luke cuando estaba con él, el carácter que tenía, cómo era con la gente, o sea, que se notaba que en el fondo que era un chico con un buen carácter y tal, y que, claro, que él se lo había quitado todo. Y él lo sabía, y que a medida que lo veía él se pensaba que a lo mejor a veces podía pagarle un poco todo lo que le había quitado. O sea, Mr. Cicatrices que en su casa... Pero ya un momento que ya está encima del administrador, que parece que le va a clavar algo, no sé lo que le va a quitar, cambia y empieza a pensar, a lo mejor sí, es verdad, debería dejarlo ir, pero ¿cómo podría yo vivir sabiendo que él está vivo? ¿Cómo podría seguir adelante? Y entonces lo piensa y dice, pero ¿por qué ha decidido ahora mismo sobrevivir? Si estaba todo el rato intentando quitarse la vida, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha cambiado para que él quiera sobrevivir? Se levanta de encima del administrador, el administrador con toda la cara moratada, y lo último que hace es que está llamando a todo el mundo, movilizando a todo el mundo, porque dice que tienen que hacer lo que sea para encontrar a Yeonju, o sea, quiere encontrarlo. Y así se acaba. Por lo tanto, lo peor que podíamos imaginarnos, que es lo que yo me imaginé, que al final el administrador iba a soltarlo de pura rabia, el Mr. Cicatrices se ha dado cuenta y va a mover cielo y tierra para encontrarlo. El administrador, ya os digo, lo van a encerrar, no sé qué va a pasar con él, sobre todo porque yo imagino que le va a estar haciendo de todo para intentar que al final confiese todo. No sabemos dónde habrá ido Luke. Lo que sí que sabemos por el inicio de la temporada es que parece ser que el rubio, que también está en contra de Mr. Cicatrices, se va a encontrar antes a Luke para seguir con su venganza.
¿Vosotros qué creéis que va a pasar en el siguiente capítulo?